sentido del tacto es prácticamente toda la piel. Es el órgano más extenso, está en constante regeneración y bueno, pues tiene diferentes capas. Una de ellas es la epidermis, que esta es la capa más extensa de la piel. Prácticamente es lo que vemos, lo que tocamos, nos protege frente a toxinas, bacterias y la pérdida de líquidos. Posteriormente sigue la dermis o cutis verdadero, que es la capa media de la piel. Esta es gruesa, elástica, pero firme. Y después la subcutis o hipodermis, que es la capa más interna de la piel. Esta almacena energía y nos sirve de almohadilla y aislante del cuerpo, que se compone principalmente de células adiposas, fibras especiales de colágeno y vasos sanguíneos. Bueno, la función de la piel es actuar como barrera entre el mundo externo y el mundo interior, pero también es un receptor de estímulos. Sus receptores son los siguientes. Los receptores que detectan el dolor son terminaciones libres, llamados nociceptores. Estos están en la capa externa. Los receptores que detectan la presión profunda son los corpúsculos de Pacini, llamados también mecanorreceptores, y estos están en la parte profunda de la piel. Los receptores que detectan el calor son los corpúsculos de Ruffini o termorreceptores, y estos están situados en la parte media. Tenemos otros receptores que detectan el frío. Estos son los corpúsculos de Krauss o termorreceptores, y estos también se encuentran en la parte media. Los receptores que captan el tacto fino son los corpúsculos de Meissner o mecanorreceptores. Estos están muy pegados a la superficie de la piel. En general, bueno, pues este es el sentido del tacto, nos ayuda a percibir el mundo con un El sentido de la vista es uno de los 5 sentidos que tiene el ser humano y es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque sencillamente gracias a él realizamos gran parte de las actividades de nuestro día a día, pues casi todo nuestro entorno está relacionado con la capacidad de mirar cosas y analizarlas. Esta información gráfica que captamos gracias al sentido de la vista es porque el ojo es uno de los órganos más evolucionados que tiene el cuerpo humano. Por tanto, ¿cómo funciona el sentido de la vista? El ojo es un órgano que se encuentra en la cavidad ósea del cráneo, llamada órbita. Su parte externa se compone de pestañas, párpados y cejas, que lo protegen, impidiendo que entren sustancias dentro del mismo, manteniéndolo húmedo, limpio y lubricado. El sistema visual detecta los estímulos luminosos, ondas electromagnéticas, distinguiendo entre dos características de la luz, su intensidad y la longitud de onda, o sea, los colores. Sin embargo, la luz, antes de llegar a la retina, atraviesa las distintas partes del ojo: la córnea, el humor acuoso, la pupila, el cristalino o lente natural del ojo y el humor vítreo. Además, la retina contiene 2 tipos de células fotorreceptoras, las llamadas bastones, responsables de la visión periférica y nocturna, y los conos, que son sensitivas al color de la luz. Pero, ¿cómo se forman las imágenes? Cuando la luz pasa por la córnea y el cristalino a través de la pupila, se forma una imagen invertida y real en la retina. Esta inversión se produce debido a las distintas densidades de las zonas que atraviesa la luz, de manera que los rayos luminosos superiores se proyectan en la parte inferior de la retina y los inferiores en la superior.
El sentido de la vista, por tanto, es el más importante de todos, así que hay que cuidarlo en lo referente a la alimentación y el descanso, como en cuanto a la exposición solar, ejercicios y relajación, sin olvidar acudir de manera regular al oftalmólogo. Su función principal es percibir los sonidos creados por objetos y acontecimientos. El sonido son las vibraciones en las moléculas del aire. Los seres humanos solo oímos las vibraciones que oscilan entre los 20 y los 20.000 Hz. Amplitud, frecuencia y complejidad de las vibraciones se perciben respectivamente como volumen, tono y timbre. El oído está compuesto por la membrana timpánica, yunque, martillo y estribo, canales semicirculares, ventana oval y glándula de Corti. Los sonidos viajan a través del conducto auditivo y hacen que la membrana timpánica vibre. Esas vibraciones llegan después a tres huesillos, el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del estribo desencadenan las vibraciones a la llamada ventana oval. Transfiere las vibraciones al líquido de la cóclea, que tiene forma de caracol. La cóclea es un delgado tubo largo enrollado que contiene una membrana. En esta membrana se encuentra el órgano de Corti. El órgano de Corti está compuesto por dos membranas, la membrana basilar y la membrana tectorial. Los receptores auditivos. Las células ciliadas se apoyan sobre la membrana basilar. La membrana tectorial se extiende sobre la célula ciliada. La organización del sistema auditivo es básicamente tonotópica. La corteza auditiva primaria y secundaria se encuentran en la corteza temporal, pero la mayoría de la corteza auditiva se encuentra tras la cisura lateral. La localización del sonido está mediada por los núcleos lateral y medial de la oliva superior. Un sonido que se origina en el oído izquierdo primero alcanza la mayor intensidad en el oído izquierdo y después en el derecho. Por eso se dice que las neuronas de la oliva superior responden a distinto tiempo. La fisiología del gusto y los receptores para el gusto son de tipo quimioreceptores, igual que los del olfato. Se alojan en las papilas gustativas de la lengua. También existen células receptoras en el paladar, la laringe y la faringe. Están agrupadas en unas estructuras llamadas yemas gustativas. Las sustancias químicas disueltas en la saliva penetran en el poro de la yema gustativa. En las microvellosidades de estas células es donde se van a alojar los receptores de la membrana sensibles a las diferentes moléculas químicas. Cada una de estas células pueden tener receptores para moléculas diferentes. Las células de las yemas gustativas van a hacer sinapsis en neuronas de primer orden.
en unas estivas cuyos axones forman parte del nervio gustativo, que en este caso llevarán información eléctrica en primer lugar al tronco del encéfalo, y de ahí, a través de neuronas de segundo o tercer orden, llevarán la información hasta la corteza somatosensitiva u otras regiones del encéfalo. Los receptores son capaces de distinguir entre 4.000 y 11.000 moléculas diferentes. A pesar de ello, los sabores se agrupan en solo 4 categorías: dulce, salado, ácido, amargo y humano. Este último lleva como significado sabroso en el idioma japonés. Por otro lado, la percepción o codificación de sabor no depende solo de las células sensitivas del gusto, sino que también está acompañado por la activación de los receptores del olfato. Cuando olemos, para distinguir un olor en particular, las moléculas emitidas por las sustancias entran por la nariz y pasan por una zona de tejido llamado membrana olfatoria, que está situada en la cavidad nasal. Ahí se encuentran numerosas células quimiorreceptoras. Estas células son del tipo neurona y son consideradas prolongación del cerebro. Cada célula receptora es sensible a cada molécula en particular. Realizada la asociación de las moléculas y las células receptoras, los estímulos químicos se convierten en estímulos eléctricos, que van directamente al cerebro, pasando por un hueso delgado llamado lámina cribiforme, que está debajo de los bulbos olfatorios, y donde el impulso nervioso tendrá su primera conexión con el cerebro. En los bulbos olfatorios hay estructuras llamadas glomérulos, que tienen la función de distribuir los impulsos nerviosos convergentes de forma ordenada al cerebro. Ya en el cerebro, los impulsos se distribuyen a distintas áreas para su descifrado y percepción del olor. Las neuronas sensitivas no pasan por el tálamo, ya que la corteza olfatoria está muy cerca del bulbo olfativo. La señal pasa por el encéfalo, por el sistema límbico, es decir, por el hipocampo y la amígdala. Por eso el sentido del olfato. Las células sensitivas son capaces de reaccionar ante 400.000 olores diferentes, de las cuales 80% serán olores desagradables. El conjunto de olores se pueden clasificar en 6 tipos: alcanforado, floral, etéreo, pútrido, acre, almizclero. Del 65 al 75% de las sensaciones percibidas por el gusto son en realidad sensaciones percibidas por el olfato. El olfato es un instinto de supervivencia, el más primitivo de los sentidos.